Ahí estamos entonces. Continuando con la sesión, pues vamos a revisar un poco lo que conllevaría esta primera fase, ¿verdad? Que estamos hablando, pues, básicamente... Perdón, no le suena, ok. Estamos hablando básicamente en esta fase eh, de lo que sería desarrollar la parte de objetivos, ¿verdad? El alcance, la justificación del proyecto, factores críticos del éxito, organización del equipo de trabajo y el análisis costo-beneficio como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es cada cosa? Vamos a revisarlo por acá. En los objetivos, pues, indica lo que se espera lograr en el proyecto, ¿verdad? Pueden ser más de uno, como dice ahí, no necesariamente es un solo objetivo que va a enfocar todo, sino que pueden haber varios objetivos que se desean cumplir con la implementación del proyecto. Y como les decía, van a haber objetivos del proyecto como tal y objetivos del negocio. Deben ser SMART, no sé si esto ya lo han visto, pero por sus sigla en inglés, lo que dice es que los objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, ¿verdad? Deben ser realistas y deben de ser medibles en el tiempo, ¿verdad? Que deben de tener un tiempo específico en el cual se deben de alcanzar. Entonces, este tipo de objetivos que se van a elaborar deben de tener esta forma, basarse en suplir las necesidades de un cliente, de un mercado o solucionar un problema, como ya lo veíamos, ¿verdad? En el caso del alcance, pues define claramente qué comprenderá el proyecto, ¿verdad? Qué involucra, hasta dónde llegará y cuáles son las limitaciones del mismo, ¿verdad? Los entregables que se espera que cubran hasta donde el alcance lo permita. Luego vamos a tener la justificación del proyecto, que es básicamente decir por qué se está realizando el proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es la razón de ser de ese proyecto? ¿Qué problemática se está resolviendo y cómo se hará? ¿Verdad? ¿Y por qué se prioriza una solución respecto a otra? Los factores críticos del éxito, que esto va a tener que ver directamente con los objetivos del proyecto, pero por ejemplo, no necesariamente van a ser todos los factores críticos del éxito cuestiones medibles propiamente de la funcionalidad del proyecto, es decir, pueda que sean elementos relacionados con lo económico, ¿verdad? Pero también van a tener que ver muchas veces con la calidad del proyecto que se está entregando, con la imagen, con alguna cuestión estratégica, ¿verdad? Que se esté cumpliendo con eso, con alguna cuestión de mercado, ¿verdad? Por ejemplo, pueda que tal vez no sea indiferente eh, la ubicación, ¿verdad? De qué sé yo, de alguna instalación que tengamos que hacer entre uno u otro lugar, pero puede haber un factor crítico del éxito que diga que eso le conviene más a la empresa tenerlo más retirado de ella por cuestiones de seguridad informática, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puede que tal vez la opción sea tenerla en la propia empresa, por ejemplo, un cuarto de servidores, por ejemplo, tenerlo en la propia empresa, pero necesito tener también un backup de seguridad, otro tipo de servidores afuera de la empresa también por cuestiones de seguridad informática. Se me ocurre como una de las opciones, ¿verdad? Pero pueden haber muchas cuestiones que tal vez no son tangibles o que se salen un poco de la línea del proyecto, pero que tienen que ver con otros factores de éxito, ya los vamos a ver más adelante, que nos permiten decir que este proyecto se ha realizado y cumple las expectativas de la persona que está invirtiendo en él. Por otra parte, tenemos acá, perdón, tenemos la parte de la organización del equipo de trabajo, que ya se basa en
ver el proyecto como tal, qué es todo lo que conlleva, todas las actividades que tendrán que desarrollarse y seleccionar a las personas idóneas para desarrollar cada parte, para conformar el equipo y que van a ser personas que le van a aportar a la dinámica del trabajo, ¿verdad? Entonces va a haber un responsable, ¿verdad? Que obviamente va a ser el director del proyecto, va a ser el encargado del proyecto, ¿verdad? Pero van a haber, pueden haber muchas otras personas que vayan a ser encargadas de, por ejemplo, ciertos estudios, ¿verdad? O ciertas etapas o subproyectos que se vayan a realizar. Y por último, el análisis costo-beneficio, ¿verdad? Que aunque en este nivel de desarrollo del proyecto no tenemos gran información, basta, pero vamos a tratar de generar un panorama general de la inversión que vamos a tener que hacer, de los costos, de los ingresos, ¿verdad? Y de si esto es viable o no. Perdón. Luego, vamos a ver que esta parte del perfil del proyecto, ¿verdad? Lo que estamos desarrollando ahorita en esta etapa primera, parte de una idea del proyecto, ¿verdad? La idea general de lo que se desea hacer, de lo que se desea desarrollar para dar una solución o para lanzar algún producto. Hay que analizar el entorno, ¿verdad? Tenemos que entender cómo funciona todo alrededor de nuestra empresa o del emprendimiento que estamos desarrollando. Detectar las necesidades del mercado, de los clientes, de la empresa, de a quien se le vaya a desarrollar este proyecto y analizar las diferentes oportunidades para satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Entonces esto no parte de solo decir, ok, yo creo que esta es la solución y ya la tenemos y démosle, hagámoslo, ¿verdad? Y lancemos el proyecto. No, sino que va a haber que hacer un proceso, ¿verdad? De generación de ideas, de revisar toda esta información y al final tomar una, dos, tres opciones o ir descartando las que no nos parezcan hasta llegar a la cuestión ideal, ¿verdad? Como les digo, no necesariamente puede ser una sola propuesta de solución, sino que puede ser un par de propuestas o puede ser una propuesta integrada, ¿verdad? Y todo eso habrá que analizarlo. La introducción, como lo describe ahí, es la parte inicial de cualquier estudio de formulación y evaluación de proyectos, el cual debe constar de una breve reseña del desarrollo y los usos del producto o servicio a desarrollar, ¿verdad? O en este caso de la solución que se busque dar con el desarrollo de alguna cuestión tecnológica, ¿verdad? O de alguna tecnología de información y comunicación. Además de los factores relacionados al mercado y al consumo del mismo. Esto debe de ser breve, ¿verdad? No vamos a hacer un gran documento para explicar únicamente de qué se trata la solución o qué es lo que se busca hacer, sino que es algo breve que ellos puedan conocer de dónde viene, qué implicaciones tiene, por qué se desarrolló así, ¿verdad? El marco de desarrollo, pues, es conocido también como marco de referencia o antecedentes del estudio, de lo que estamos hablando ahorita de estas primeras fases, ¿verdad? Donde el estudio debe ser situado en condiciones económicas y sociales, ¿verdad? Además de todas estas otras cosas. Se debe aclarar por qué se pensó en emprenderlo, ¿verdad? A qué persona o entidades beneficiará, ¿verdad? Pueda que inicialmente estemos hablando de realizar un proyecto para una empresa que desea lanzar un producto, pero esto va a tener implicaciones para muchas más personas, ¿verdad? Si va a haber incorporación de personal, pues va a beneficiar a las comunidades aledañas, ¿verdad? O de donde se vaya a requerir el recurso humano. Si va a haber subcontratación, pues va a beneficiar a otras empresas, ¿verdad? Y en sí a los clientes que reciban el producto o servicio, ¿verdad? Que también va a tener alguna implicación de este tipo. Si se fijan, las estructuras muchas veces son bastante generales y algunas partes tal vez no vamos a profundizar tanto cuando estemos desarrollando un proyecto de un proyecto de inversión como tal, pero por ejemplo si se trata de un proyecto social y les puede suceder que por ejemplo trabajen para ONG, les toque desarrollar un proyecto social que involucre tecnología de investigación, de información y comunicación y que
estas al final tengan un impacto no solo rentable, ¿verdad? Sino que también van a dar algo que va a solucionar un problema de la comunidad. Entonces, en ese caso, hay varios de estos puntos que conviene explicarlos un poco mejor. En el caso de cuando lo que nosotros vamos a medir es un tanto intangible, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo lo que quiero es ver si esto me genera ganancia o no me genera ganancia, pues hago mi balance de gastos y de ingresos, y al final, pues ahí se echa de ver si salimos ganando o salimos perdiendo, ¿verdad? Pero en el caso de algunas cuestiones que es como más subjetivo, pues habrá que detallar cuáles son los beneficios que se están esperando de ese tipo de proyecto. Y se los pongo en este panorama porque aunque el ejercicio que vamos a hacer nosotros o que vamos a desarrollar en el proyecto de explicación tiene que ver con generar una rentabilidad, pueden toparse con casos donde no necesariamente es esa la razón primordial del ser del proyecto que están desarrollando, ¿verdad? Y como dice ahí, si no tiene algún objetivo social y solo representa una buena opción de inversión, pues también ahí va a haber que detallarlo, entre otros aspectos que vamos a ver en unos cuadritos más adelante. Bueno, básicamente eso sería, permítanme un segundito. No sé si hasta el momento vamos bien, queda claro todo lo que estamos desarrollando. Ok, Ricardo Valgrano dice, ¿hasta dónde va a venir la primera evaluación? Pues fíjense que va a comprender nada más esto, la primera unidad. Ya lo que veamos la clase del viernes, que tenga que ver sobre la parte del estudio de mercado, eso lo vamos a dejar para después, ¿verdad? Porque nos vamos a quedar a medias. Entonces, mejor desarrollamos bien esta parte y esto sería lo que estaríamos evaluando el próximo miércoles. ¿Verdad? Entonces, en la evaluación sería todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿verdad? Vale, les comparto por aquí otro par de laminitas que tenía por ahí en otro archivo. Bueno, como lo estábamos revisando ahí en esta primera etapa, ¿verdad? En esta primera etapa, pues tenemos la parte del diagnóstico, la parte de la aprobación, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto en las partes anteriores. Ah, estamos hablando de que la parte de identificación se compone por la selección y obviamente la aprobación ahí del proyecto, y la parte de definición, que es cuando ya entramos nosotros a plasmar toda esta información que va a llevar el documento como tal que estamos desarrollando. Entonces, en la parte de aprobación tenemos lo que es el diagnóstico y la conceptualización.
el análisis de viabilidad y la selección y aprobación, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico o conceptualización, ¿verdad?, que es donde se identifica o documenta el problema y la oportunidad de negocio que podamos tener, da pie a la realización del proyecto, ¿verdad? Y se utilizan varias técnicas para poder determinar cuál es el problema al que estamos abordando, ¿verdad? Entonces, podemos ocupar algunos elementos como el diagrama de causa y efecto. No sé si ya lo habrán visto, ya lo habrán ocupado como alguna de las herramientas de resolución de problemas en la carrera, ¿verdad? Pero hay técnicas estadísticas también, donde nosotros empezamos a recabar cierta información de la empresa, empezamos a ver, por ejemplo, situaciones de falla relacionadas al problema que podamos tener, y en función de eso empezamos a ver cuáles son las causas originales de donde se detona esta necesidad de generar esa solución a ese problema, ¿verdad? Y empezar a darle, por el grado de aparición, por el grado de repetitividad de esa causa, empezar a abordar un proyecto sobre esa situación. Encuestas de calidad, por ejemplo, de repente hacer encuestas con los encargados o con los que están inmersos en el proceso, para que ver si las opiniones coinciden en donde se tiene alguna situación de ese tipo, ¿verdad? En el caso, podemos ocupar también herramientas como un poco más subjetivas, como el de los 5 porqués, ¿verdad? Que es una herramienta también que nos sirve en calidad, por ejemplo, para empezar a determinar las raíces de los problemas que tenemos, ¿verdad? Donde empezamos a cuestionar si hay una falla, por qué se da esa falla, y así, al ir preguntando por qué, vamos a ir cada vez llegando a la raíz del asunto, ¿verdad? Entonces, tenemos estas herramientas que nos ayudan para generar un diagnóstico o conceptualización del problema como tal. Vamos a ocupar también ciertas herramientas para la generación de las soluciones también como tal, que puede ser una lluvia de ideas, un grupo focal, ¿verdad? Con un grupo multidisciplinario que podamos tener para buscar soluciones. El método Delphi, que también es algo similar al grupo focal, solo que integramos muchos expertos en el área, pueden ser ya sea de empresas similares, y pueda que sean directivos, pueda que sean gerentes, ¿verdad? O cuestiones, personas ya con mucha experiencia en el área, para que puedan aportar bajo qué soluciones podemos resolver ese tipo de problemas. Y también ocupar algunas herramientas para la priorización. Por ejemplo, en el caso del diagrama de Pareto, que nos puede servir para determinar sobre qué problemas enfocarnos, ¿verdad? A qué vamos a atender. Como ustedes saben, no sé si ya lo han escuchado, ya lo han trabajado, el diagrama de Pareto, básicamente es una regla que nos da que el 80% de las causas, ¿verdad?, se encuentran en el 20% de las, perdón, el 80% de las, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de los defectos, se van a encontrar en el 20% de los artículos, ¿verdad? Podría ser una de las comparaciones. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que en unas pocas situaciones, en este caso problemas, vamos a encontrar el 80% de los defectos o de las situaciones anómalas que tengamos, ¿verdad? Entonces, al nosotros empezar a trabajar estadísticamente esto, vamos a encontrarnos, ¿verdad?, con que el 80% de los problemas que tengamos generalmente asociados a lo que andamos buscando solventar, van a venir dados por 2, 3 o 4 causas, y sobre esas vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Entonces esa es la idea de generar ese tipo de herramientas de priorización, o en el caso también ocupar matrices de impacto, por ejemplo, empezar a asignar factores, ¿verdad? Y decir, ok, este factor me sirve para, qué tipo de gravedad tiene, qué clase de siniestralidad tiene, ¿verdad? Entonces empezamos a hacer una comparación entre qué tanto aparece ese problema, ¿verdad?
y cuando aparece, qué impactos tiene, ¿verdad? Entonces así podemos empezar a clasificar las diferentes situaciones que nos aparezcan como problema, ¿verdad? Para tratar de darle solución y enfocarnos sobre aquellos que sean más importantes. Ahora, esto se genera cuando nosotros estamos buscando una idea de o queremos desarrollar un proyecto y queremos ver sobre qué podemos trabajar ese proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de ahorita que yo les estoy solicitando desarrollen un proyecto, podría ser asociado a que, bueno, vamos a ver en la empresa qué problemas son los que tenemos ahí asociados, empezamos a hacer una categorización, a sacar todos los problemas que se nos han presentado, ¿verdad? Y al final ustedes van a poder detectar aquellos problemas que son más recurrentes o que generan mayor impacto y sobre esos empezar a trabajar. Sobre eso generar un proyecto de qué se puede hacer, ¿verdad? Qué idea nos va a ayudar a solventar esa necesidad y eso qué impacto va a tener en la organización, ¿verdad? Por otro lado, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ideas novedosas, de que queremos lanzar un proyecto nuevo y toda la cuestión, pues hay que no solo regirse por factores como estos que tienden a ser cuantitativos, sino que también por los estudios de las tendencias y de los el análisis de los mercados, de cuestiones novedosas, ¿verdad? En algún momento se puede hacer un benchmarking y comparar con otras empresas a ver qué es lo que están desarrollando. Se pueden ver mercados más desarrollados que el nuestro para ver qué cosas son las que están en punta y con eso desarrollar alguna idea novedosa. Y en ese caso se trata más de entender las necesidades de las personas, pero a través de un factor más cualitativo, ¿verdad? No va a ser tanto como en el caso de tratar de detectar un proyecto, por ejemplo, tecnológico o de mejora dentro de una empresa donde lo que vamos a buscar es tener datos para respaldar y decir, ok, vamos a trabajar sobre esto porque esto es lo que más afecta a la empresa, ¿verdad? Entonces, no sé, ahí me ponen si hay alguna de estas herramientas que no hayan ocupado, que no conozcan, y vamos a ver si con el instructor generamos unos pequeños videitos ahí para poder explicarles en qué consisten, ¿verdad? Y que ya los puedan desarrollar para el proyecto. Para el caso de la evaluación teórica, nos vamos a quedar solo con conocer que estos son, ¿verdad? Sin entrar a detalle de cómo realizarlos, ¿verdad? Pero en el proyecto, si ya los quieren aplicar ustedes, podemos desarrollar alguna de estas herramientas si no saben cómo desarrollarla, ¿verdad? Luego de eso, vamos al análisis de viabilidad, ¿verdad? En el que se requiere un estudio de la parte técnica y económica y una primera estimación sobre los objetivos, resultados separados y costes de la organización. Entonces, básicamente, esta estructura es la que nosotros deberíamos de presentar en esta primera etapa, donde tenemos un resumen ejecutivo que nos describe en qué consiste el proyecto como tal, ¿verdad? El instructor también les va a subir un ejemplo de resumen ejecutivo y un videíto ahí tutorial para explicarles en sí qué se desarrolla, qué debería de llevar, cuáles son los puntos importantes a resaltar en un resumen ejecutivo, porque viene siendo como una introducción que hacemos en la mayoría de trabajos, solo que este va más enfocado hacia cuestiones que saltan a la vista o que se requieren más para un gerente, para un inversionista, donde le vamos a decir, mire, vamos a realizar esto, esto y esto, generando una mejora de tanto, generando una productividad de tanto, o sea, dar datos concretos sobre qué es lo que trata el estudio, resumiéndolo, pero explicándolo, ¿verdad? Ya con cifras, con números o con valores que realmente son llamativos para la persona que lo está entendiendo. Luego viene la parte de la identificación de la oportunidad, ¿verdad? Y descripción del problema, la cualificación de las oportunidades, ¿verdad? Evaluación inicial del potencial del mercado o mejora de las operaciones y resultado que hay que obtener. Evaluación inicial de la tecnología disponible, ¿verdad? Y benchmarking con otras experiencias si las hay, ¿verdad? Como les decía, aquí podemos tomar de base que probablemente tal vez no vayamos a descubrir
una nueva tecnología con lo que estamos haciendo, pero sí una nueva aplicación hacia el ámbito regional, ¿verdad? Que tal vez no se ha aplicado en otras empresas aquí en el ámbito nacional, ¿verdad? Y nosotros lo estamos trayendo como parte de un desarrollo, ¿verdad? La evaluación de capacidades propias u otras que deban adquirirse en base a la tecnología y recursos humanos, eso es para el caso de la empresa que se les va a desarrollar esto, ¿verdad? Si por ejemplo ustedes van a vender un software o una aplicación que se va a implementar y que la van a adquirir las empresas, pues entonces él como cliente nuestro, ¿qué va a tener que desarrollar? ¿Verdad? ¿Qué base tecnológica va a tener que tener, que tener esa empresa? ¿Verdad? ¿Y qué recurso humano va a tener que contratar para poder darle seguimiento a este o poder implementar este software, esta aplicación o esta tecnología que nosotros estamos tratando de desarrollar? Evaluación inicial del costo-beneficio, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante ahí algunas cuestiones relacionadas a eso, pero básicamente lo que necesitamos ver son los costos globales, ¿verdad? Y los ingresos globales que esto va a generar, ¿verdad? Según una estimación que podamos hacer ahorita con la información que tenemos a la mano, antes de empezar a profundizar. Identificación de riesgos principales, ¿verdad? Cualificación inicial, como dice ahí. Objetivos y contenidos del proyecto, una visión preliminar. Y la evaluación inicial de tiempo y coste, ¿verdad? En las principales partidas, es decir, eh, en los subproyectos o en las macroactividades globales que tendríamos que desarrollar para echar a andar el proyecto. Luego viene la parte de la selección y la aprobación, ¿verdad? Que básicamente trabajamos con dos situaciones, ¿verdad? Si estamos hablando de proyectos de inversión, pues lo que va a esperar una empresa es, o primero, aumentamos ingresos, o segundo, reducimos los gastos, ¿verdad? Y esto se da a través de, como ejemplos ahí, entrar en un nuevo mercado, ¿verdad? Acceder a un nuevo mercado a través de lo que vamos a desarrollar, ganar una cuota de mercado que no se tenía, ¿verdad? Acortar tiempo de desarrollo, de ya sea productos, servicios, etcétera. Y por otra parte, la reducción de gastos a través de la simplificación de la organización, es decir, que tal vez a través de la aplicación de estas tecnologías o de lo que vayamos a diseñar nosotros, vamos a hacer que se optimice y se reduzcan procesos, se reduzcan actividades y eso sea en menor tiempo, sea con menor cantidad de recursos. Calidad del servicio, si hay una mejora en ello, o una mejora en las operaciones, como hablábamos ahí, reducción de gastos en las operaciones, reducción de, por ejemplo, si aplicar una tecnología de información y comunicación evita desplazamientos, pues ahí lo vamos a ver también implicado, ¿verdad? El hecho de que ya no tengamos que estar gastando en transportes, por ejemplo, para ir y dejar documentación y lo podamos hacer ahora tal vez de una forma digital, etcétera, ¿verdad? Todo eso es cuantificable, es medible y es lo que el inversionista quiere ver. Por lo tanto, dice, los criterios que define la empresa para el análisis y la aprobación de los proyectos no pueden ser la elegancia técnica del proyecto, ¿verdad? Igualar a cómo lo hace el competidor o actualizar la tecnología solo porque sí. Les pongo un ejemplo para que esto no se vea fuera de contexto. Si digamos, y no sé si alguna vez ya se lo han preguntado o ustedes también pues lo entienden ya por estar más relacionados con el tema, pero yo siempre me decía, bueno, ¿por qué realmente hay ciertas empresas que no actualizan sus versiones de los software? Y es realmente porque eso no genera ninguna, muchas veces no genera ninguna rentabilidad, ¿verdad? Me conviene más seguir trabajando con una versión de software que ya tengo, que sea viejita, etcétera, y todo, pero si realmente no me va a aportar mayor cosa a mi dinámica comercial, pues me quedo con lo que tengo, ¿verdad? Igual no vamos a hacer algo solo porque se va a ver bonito, nos vamos a ver bien. Si esto no genera un impacto, y como lo dice aquí, a menos que esto implique una ventaja competitiva, ¿verdad? Si la ventaja competitiva para mí es decir que yo tengo la mejor tecnología, la más actualizada y esto y lo otro,
y eso va a hacer que el cliente venga hacia mí, pasa a ser un factor de relevancia. Pero si solo por darme, o solo de picarme la de que, sí, yo tengo lo mejor en esto, en lo otro, sí, pero si al final no te lo van a pedir o no te lo van a comprar, eh, pues no tiene mayor sentido de ser o por qué vamos a realizar ese proyecto, ¿verdad? O igualar lo que hace, yo voy a hacer esto porque mi competencia lo hace. Sí, pero probablemente sean dos panoramas diferentes, sean volúmenes diferentes, sean situaciones diferentes. Entonces, tal vez lo que a él le sirve, a mí no me sirve, ¿verdad? Entonces, habrá que evaluar todo eso porque no simple y sencillamente son criterios antojadizos de que, porque a mí me da la gana, porque ese ha sido lo que siempre he querido, porque así se ve más bonito, sino que porque nos genere en algún momento alguna de estas dos situaciones, ¿verdad? Generar más ingresos o reducir gastos. Por último, ahí les queda un poco de los criterios de negocio, ¿verdad? De qué debería de hacerse. Y es, por ejemplo, a la hora de cuestionarse qué valor añade el proyecto a nuestros clientes, mejora el proyecto nuestra posición frente a la competencia o por cuánto tiempo, ¿verdad? En el caso de hablar no de posición solo de verme bien, sino que de que me van a generar más ingresos o el mercado va a optar por mí por este desarrollo que yo he hecho, ¿verdad? Contribuye el proyecto a nuestras estrategias externas o internas. Por eso hablábamos ahí de que hay que tener una comprensión general de los factores de éxito del negocio, ¿verdad? Para saber qué estrategias como negocio tenemos hacia el exterior y hacia el interior de la empresa y tratar de alinear a que este proyecto que desarrollemos optimice eso que estamos haciendo, ¿verdad? La recuperación de la inversión incurrida, ¿cuándo vamos a terminar de recuperar eso? ¿Verdad? Cómo percibirán el proyecto nuestros accionistas, etcétera, ¿verdad? Vienen los criterios para la gestión del proyecto también, cómo lo vamos a medir, ¿verdad? O qué cuestiones esperamos ver de este proyecto, ¿verdad? Si están bien definidos los objetivos, si realmente lo que estamos planteando como objetivos son realistas, son alcanzables, ¿verdad? De repente podemos decir, sí, mire, yo con este proyecto, lo que yo propongo es que vamos a terminar y en un año ya tenemos el doble de ventas. Sí, pero en un año has puesto un panorama de un año para terminar el proyecto. ¿Cómo es que inmediatamente vamos a percibir esas doble de ventas? Lo que me estás vendiendo y tal vez para alguien que sepa mucho del negocio te va a decir, sí, pero eso que decís no es posible, no es realista, ¿verdad? Al final hay una curva, ¿verdad? En cuanto al crecimiento del negocio, después de haber implementado esto, echado a andar y perfeccionado, ¿verdad? Y después de eso podemos creer que vamos a llegar a ese nivel que vos decís después de un año o 2 años de haber implementado el proyecto, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con que los objetivos realmente reflejen algo que es alcanzable, que es medible, ¿verdad? Que tiene un tiempo definido para poder realizarlo. Por ejemplo, si está claro el alcance, qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer dentro del proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cuándo se tendrán ya en operación los procesos que hemos definido? ¿O cuándo vamos a tener los productos o servicios que ya se están declarando ahí en el proyecto? ¿Verdad? Porque inicialmente pueda que tal vez nosotros digamos, sí, terminamos de implementar, pero para ya empezar a producir y ya hacerlo en serie y todo y que todo funcione bien, vamos a necesitar X cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo algunas preguntas que pueden servir para cuestionar los criterios con los que vamos a gestionar estos proyectos, ¿verdad? Y las ventajas hacia el negocio. Y por último, un detalle de lo que debería de venir en la acta del proyecto más puntual, ¿verdad? Nombre del proyecto, por ejemplo, no debe de faltar, nombre del sponsor o cliente del proyecto, información de contexto, ¿verdad? Que es lo que hablábamos de hacer una pequeña introducción y hablar del contexto económico y comercial de la situación que estamos planteando, los objetivos del cliente,
¿verdad? O del proyecto en sí, que serían estos, qué es lo que propone él, qué es lo que quiere él, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros vamos a desarrollar, objetivo del proyecto, ¿verdad? Contenidos y resultados del trabajo, las limitaciones, restricciones, ¿verdad? Y asunciones, ¿verdad? Todas las suposiciones que nosotros tomemos en el proyecto para poder definirlo y decir, ok, se supone que esto va a funcionar así si se cumple esto, esto y esto, ¿verdad? Y el presupuesto aproximado del que ya hablábamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos que hablar de esta primera etapa del proyecto donde vamos a formularlo, a generarlo, ¿verdad? A ver cómo se hace. Y en la siguiente clase, pues ya empezaríamos a ver ya las cuestiones asociadas a los estudios de mercado, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algo que quisieran discutir sobre esto, algo que no les quede claro, alguna consulta. Les voy a subir un libro por ahí en digital para que puedan revisar ahí un capítulo donde hay un poco más de profundidad sobre esto para que lo puedan ir entendiendo, ¿verdad? Por si necesitan profundizar más en algún aspecto de esos, que es de donde he consolidado un poco de información y que está bastante ad hoc a los, al desarrollo de proyectos informáticos, ¿verdad? Sí, José, es quizás un poco al revés. El alcance como tal es el nombre de toda esa parte donde nosotros metemos limitaciones, las restricciones, lo que se espera del proyecto, ¿verdad? Como por ejemplo cuando nosotros hacemos un trabajo y decimos, ok, el alcance del trabajo es que en este proyecto nosotros lo vamos a desarrollar en función de idea, en función de programación, pero no lo vamos a echar a andar y no vamos a ver los beneficios de esto. Hasta aquí vamos a llegar. En general la programación, esto y lo otro, pero ya la corrida y todo lo demás, eso ya no es parte del proyecto, ¿verdad? Entonces, similares en este caso. Nosotros definimos, ok, nuestro proyecto va a ser esto otro, hasta aquí. Ya lo demás ya es cosa aparte, ¿verdad? Y las limitaciones, pues bueno, se cuenta únicamente con tantas personas, se cuenta con estos recursos, tenemos un techo de tanto, etcétera. Todas las limitaciones que podamos tener y todas las restricciones, ¿verdad? Así como las asunciones que hagamos. Se asume que esto se va a desarrollar en una empresa que parte de un nivel tecnológico de tanto, se asume que esto se va a hacer eh, bajo una inversión de tanto, bajo la colaboración de tanto, que tenga cierto equipo, todas esas asunciones que debe de tener el proyecto, ¿verdad? Porque si desarrollamos, por ejemplo, en el caso de nosotros ahorita que estamos desarrollando un proyecto para vender algo, ¿verdad? Como un emprendimiento, como un desarrollo de tecnología, lo vamos a tratar de vender no a una persona puntual, a una empresa, sino que vamos a tratar de vender algo generalizado. Entonces, hay que ver bien todas estas limitaciones, restricciones y asunciones para que quien se sienta atraído por el proyecto y nos lo vaya a comprar entienda que esas son las limitaciones que tienen y en lo que tendrían que pensar antes de implementar este proyecto. No sé si queda claro ahí con eso. Perfecto. No sé si tienen alguna otra consulta. Si no, igual, yo ahorita les voy a subir toda la información. Pueden darle una leída, como les digo, a ese capítulo. Lo revisan, revisan más a detalle la información. Y en la siguiente clase, que ya empecemos a tocar lo del estudio de mercados, podemos hacer una revisión de algún punto que tenga aquí pendiente de esta temática. En el examen estaríamos abarcando hasta acá, ¿verdad? Ya lo de la siguiente sesión ya no entraría hasta más después. Bueno, entonces si no hay ninguna otra consulta, ¿cómo será la evaluación? Miren, va a ser una evaluación netamente teórica, ¿verdad? Vamos a tocar los principales aspectos que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Eh, Vamos a tratar que sea simple, ¿verdad? Preguntas de falso y verdadero, de eh, respuesta múltiple, etcétera,
¿verdad? Para no complicarnos demasiado, realmente es una parte teórica que me interesa que conozcan los fundamentos, que conozcan eh, todo lo que involucra la formulación de proyectos, ¿verdad? Y donde vamos a ver ya la aplicación de todo esto, pues ya es en el proyecto como tal, ¿verdad? Entonces, esto va bien a nivel teórico, no se complique en ese aspecto y va a ser una evaluación, como les digo, falso verdadero, opción múltiple y tal vez alguna pregunta así de razonar, pero en función de todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? De cuándo un proyecto funciona, cuándo no, qué condiciones hay que tomar en cuenta. Entonces, no sé si estamos claros ahí con eso. Estamos de acuerdo. El examen se va a desarrollar pues en el horario de clase porque así lo está exigiendo ahora la, la parte de rectoría, entonces se va a desarrollar en la clase, pero va a ser un examen planeado para desarrollar en no más de media hora, ¿verdad? Vamos a tener sí las 2 horas que dura la clase para poder desarrollarlo, ¿verdad? Pero va a ser para desarrollarlo en no más de media hora, ¿verdad? Va a ser algo relativamente corto. Así es que bueno, no sé si no tienen ninguna otra duda al respecto, la clase llegaría hasta acá.